para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Henry Toreao. Recibo un caluroso saludo de quienes conformamos la parte 3, la valoración de empresas y el interés público, la misma que se estudia en la asignatura Finanzas Empresariales y Valoración de Empresas en el quinto ciclo paralelo A de la carrera Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Un día como cualquiera, dos grandes compañeros se encuentran en la parada de autobús. Entre ellos tenemos a Sammy y a la otra compañera. La compañera le saluda. Buen día, Sammy. ¿Listo para la lección del día de hoy? El compañero, muy gentil, le responde. Sí, un poco nervioso, pero voy a seguir repasando en el autobús. La compañera le hace una pregunta, que si sabía sobre en qué tipo de activo puede tener lugar la valoración. Sammy le responde, en operaciones de enajenación que se produzcan ante la fecha de la reversión. Obviamente, sí, pero lo más fácil es lo que nos aclara el Plan General de Contabilidad. La compañera, claro, los activos revertibles, igual que cualquier otro activo, deberán valorarse por su precio de adquisición o costo de producción. El compañero Sammy le dice, bueno, ya llegamos. Ojalá y obtengamos una buena nota. La compañera dice, así será. Por cierto, no olvides que la reversión no suele identificar de forma individualizada a los dichos activos. El compañero Sammy queda pensativo y dice, a ver, explícame, ¿qué quiere decir eso? La compañera, es decir, que establecen sus características, entre ellas, normalmente que estén en perfecto estado. La compañera vuelve y le indica a Sammy, parece que hemos llegado temprano, todavía no hay nadie. El compañero Sammy, sí, pero eso nos da tiempo a seguir repasando. Pero ahora vamos a un siguiente tema que es de gran importancia, el cual titula como es la valoración de empresas con activos revertibles. Sammy le indica a la compañera, el siguiente tema es más extenso y la verdad no lo he estudiado mucho. La compañera le responde, lo poco que leí es que la valoración es necesaria cuando se trata de comprar y vender acciones de compañías concesionarias. El compañero Sammy queda pensativo. ¿Y cuándo se produce esta valoración? La compañera, muy gentilmente, educadamente, le responde. Cuando esté permitido en virtud del contrato de concesión administrativa, la explotación o la titularidad de la propia empresa vaya a cambiar de propietario. Sammy, se nota que has aprendido mucho. La compañera, pero sabes que no he repasado nada sobre valoración de empresas revertibles. Compañero Sammy, bueno, entonces te dejaré para que estudies. Jejeje. La compañera, está bien. Dudosamente ella queda pensativa, diciendo, ¿y entonces la valoración de empresas revertibles? Ampliamente
comenta ella diciendo que se valoran su inversión en función de la contraprestación, que en su caso se establezcan en el pliego de condiciones y en función de este cálculo vender o comprar acciones en este negocio. Es así que la compañera, bueno, creo que es suficiente para rendir la prueba o evaluación. La reflexión acerca del interés público y los fines del Estado. El interés público es un conjunto muy abierto e indeterminado. Depende de multitud de variables y en algunos casos es totalmente subjetivo. De forma general lo consideramos como aquello que persigue un conjunto de personas, ya sea una comunidad, sociedad, religión, Estado o un conjunto de ellos. Decimos que suele ir acompañado de la acción del Estado, ya que las instituciones públicas son representantes de los ciudadanos, y esta es la forma más ordenada y eficiente de perseguir acciones en beneficio de todos. Cabe destacar que un concepto aplicado al colectivo, el interés público es el interés de un conjunto de personas y por ello puede marginar y excluir a los individuales que no consiguen con dicho interés. Capítulo 14. Privatizaciones. Hola Fabiana. Hola Edgar, ¿cómo te va? Súper bien, ¿y a ti? Pues qué te digo, bien, aunque un poco estresada porque me toca exponer sobre las privatizaciones de las empresas y aún no lo entiendo del todo. Ya veo, pero ¿sabes algo sobre ese tema? Si deseas, te explico un poco. De verdad, te lo agradecería. Pues, en términos generales, consiste en la venta de empresas que han sido constituidas o en su caso nacionalizadas por el Estado u otro ente público o propietarios de capital privado. Entiendo. ¿Y estas cómo suelen estar constituidas? Fabiana, estas suelen estar constituidas como la sociedad mercantil, normalmente sociedad anónima. Ya veo, también leí que la venta de empresas públicas supone una entrada monetaria de liquidez que puede reducir drásticamente el déficit público. Pues sí, muy buena información. Y sabes también que al realizarse una oferta pública en venta, siempre se ofrece una rebaja al nuevo accionista, lo que se traduce en una pérdida de valor por el Estado. Ah, no lo sabía, gracias por la información. Olvides también que son los criterios políticos los que determinan la naturaleza de los servicios al público y al carácter ecológico del sector. Gracias. ¿Y estos procesos de privatizaciones con qué fenómenos están relacionados? Están relacionados con fenómenos de capitalismo popular. Ahora que lo recuerdo, estos son los que se ofrecen a las economías domésticas, como son los de paquetes de telefonía o Ibérica, entre otros, ¿verdad? Claro, y estas en su afán por eficiencia, la administración puede conocer y justificar frente al administrado. ¿Y esto por qué hay quienes creen que el precio refleja la injusticia en la adjudicación de acciones, indemnizaciones y entre otros puestos? Claro, esto no significa que se deba sobrellevar el problema y dado por irresoluble. Así es, Edgar. Lo ideal sería conseguir asimilar los procesos en medida de lo posible a los mercados en transparencia, libertad, competencia y actitud. Muy bien, Fabiana. Creo que con toda esta información podrás dar una buena y excelente explicación. Muchas gracias, Edgar. Ahora mi cabeza va a explotar de tanta información. Bueno, es hora de ir a casa. Vamos a esperar el bus. Vamos, Edgar. Unos minutos después. Hola Mary, ¿cómo estás? Bien, Fabiana. ¿Y tú? Terminando de tener una interesante conversación con Edgar. ¡Qué bien! Yo personalmente tenía unas preguntas que hacerte acerca de la privatización
y sus combinaciones, ya que sobre esto necesito hacer un trabajo y me gusta investigar. Bueno, empezaré por hablar de privatización y liberalización. Suena un poco contradictorio el tema. Por razones pragmáticas, el sector público, a medida que se desprende de las actividades, tiende a garantizar al ciudadano el funcionamiento de los mercados mediante normas reguladoras y organismos financieros. Entonces, ¿qué? ¿Están concatenados los dos temas? Pues sí, están en una cohesión. ¿Qué podrías decirme acerca de la privatización y el empleo? Esta relación suele ser observada como una necesidad fatal de la privatización. O explícame por qué. Porque la determinación y frecuencia con que se asume su validez proviene probablemente de las condiciones de otras dos conjeturas, que el capital privado es más eficiente que el público y que el factor humano lo es menos que el capital tecnológico. Me parece muy importante saber esto. También considero necesario hablarte acerca del capital público y la eficiencia, ya que estos también van de la mano. Adelante, suena muy interesante. Se suele entender que la persecución de fines sociopolíticos hace inferencia a las empresas públicas. Normalmente por este motivo, las privatizaciones se perciben como preludios de despido. Bueno, entonces, no es que sea beneficiosa la privatización. A diferencia del capital público y poder de mercado. Tengo entendido que desde la formación del mercado común están prohibidos en todos los países de la Unión Europea las subvenciones favorecedoras de determinadas empresas por constituir un obstáculo al libre comercio o a la libre competencia. ¿Habías escuchado acerca de la denominada acción de oro? Creo que esto consistió en una norma que atribuía al antiguo propietario, el Estado, el derecho del veto a las posibles retransmisiones de las empresas. Tratemos de conocer en este epígrafe que lleva el gobierno a asumir las inversiones públicas en pro de una participación de la economía financiera de los mercados oficiales de valores. Espero haber satisfecho todas tus necesidades. Me da mucho gusto satisfacer mi inquietud gracias a tus conocimientos. Las nacionalizaciones. Hola Daniela, ¿cómo has estado? Hola profesora Alicia, muy bien y ansiosa por conocer de qué temas vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de la importancia histórica, la cual se ha dado más con respecto a la tierra, bajo el nombre de desamortización, mientras que la expropiación ha conducido a una privatización. ¿Acaso buscaban unos propietarios que administren de forma más eficiente los bienes expropiados? Exactamente, además los intentos de desamortización de latifundios por motivos sociales que jalonaron en forcejeo político de España en el siglo XIX no fue otra cosa que un intento de nacionalización. Entonces el Tratado de Carreteras y otras obras públicas también fue un motivo de fricción entre explotaciones privadas y el interés público. Correcto. Ahora dime, ¿de qué crees que se tratan las nacionalizaciones, expropiación e intervención? Se trata de un tema polémico
y sumamente interesante debido a sus implicaciones sociopolíticas. Está ligada al concepto de expropiación de empresas, que es un procedimiento administrativo emanado de una decisión política donde la administración pública debe valorar un justo precio. Eso quiere decir que se debe hacer un estudio de un eventual mercado para esa empresa y aplicar un modelo de valoración. Para concluir en la existencia de empresas manifiestamente mal gestionadas, se suele planear a las autoridades una solución menos conflictiva como la intervención legal mediante la destitución de reemplazo de las actuales administradores. Qué interesante ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por su enseñanza, profesora. Chao, nos vemos luego. El problema del justo precio y mercado financiero y la nacionalidad. Profesora, antes de que se vaya, ¿será que me puede explicar el tema que me toca exponer en la clase que viene? Claro, Daniela, con gusto. El problema del justo precio en la actualidad, en proceso genérico de nacionalización, afecta sobre todo a la expropiación de terrenos. La expropiación puede afectar al negocio completo. Esto es particularmente necesario en actividades cuya actividad se puede demostrar que está íntimamente ligada al lugar donde se realiza. Profesora, ¿y si los terrenos tuvieran empresas en ellos? En la práctica, al no ser comparables bienes inmuebles o peor aún empresas o negocios, ocurren que no existe un mercado al que se pueda consultar en estos casos. Interesante. Muchas gracias, profesora. ¿Y me puede explicar el otro tema antes de que se vaya? Muy bien. Sí. Claro, Daniela, dice, de modo inverso a como se ha argumentado para las privatizaciones, el hecho de la nacionalización apalancada, conservado un determinado porcentaje de accionarios dispersos entre el público, será una ventaja que el sector público podría aprovechar. ¿Cómo se puede aprovechar esa ventaja, profesora? La devolución en valores de las acciones en el mercado puede depender de las expectativas acerca del precio indemnizario que pueda percibir por las actualidades acciones. Muchas gracias, profesora. Capítulo 16. La valoración de las pymes y los nuevos mercados. La valoración de las pymes y los nuevos mercados trata sobre la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía, en su entidad. Importancia cuantitativa e importancia cualitativa de las pymes en la economía. La relevancia del tema es del tamaño está estrechamente relacionado con lo que son las trascendencias de las pequeñas y medianas empresas que tienen como objetivo colectivo. Por lo tanto, aunque el carácter sea reducido de la dimensión empresarial, puede identificarse con la escasa importancia por lo que son a títulos individuales, por lo tanto que esta empresa esté estrechamente relacionado con la economía. En su conjunto, que las empresas no son importantes porque adquieren un peso mayoritario en las variables macroeconómicas, como son lo que estudia todos los agentes de la economía en relación a lo macroeconómico, y su mayoría de las grandes empresas por los datos que son cuantitativos. No suelen emitir lo que son, sin duda, a lo que se dedican estas empresas, por tanto, es motivo por el cual se las clasifica oficialmente de acuerdo al tamaño, y estas atienden criterios que podrían no ser las más adecuadas, por el motivo que se predomina como son denominadas pequeñas empresas. En algunas de estas variables estadísticas son evidentes de que sin duda cualquier otra especialización, lo que es internacional, adquiere como una de la economía española, que esta adquieren en el sector donde el tamaño mínimo es eficiente y es reducido entre el comercio, turismo y lo que son las empresas de servicio. La importancia cualitativa de las pymes en la política industrial habla sobre la importancia de aquellos fenómenos que son en las empresas medianas
y pequeñas, no solo en el tipo cuantitativos, es decir, que no solo se debe estar relacionado con la capacidad de estas empresas de generar empleo en relación al valor añadido, en relación a sus bases imponibles, etcétera, sino también radica en que también tienen que atender lo que es la necesidad de la protección oficial de la que adolece en virtud de diferentes debilidades estructurales que existen en estas empresas. Por esto se ha sido motivo de importante y numerosas investigaciones en las que se hace recopilación en el capítulo 1. Por lo tanto, en lo que afecta al concepto del tamaño, en su legislación sobre las políticas de las pequeñas y medianas empresas es a menudo incoherente, por lo que establecen dominios en distintas medidas de apoyo, como son las de distintas especialidades jurídicas o diferentes ámbitos que son legislativos. Y pueden estas existir incluso si cierto grado de conflicto entre irregularidades relativas a aquellos aspectos diversos de la actividad que realizan estas pequeñas y medianas empresas. Y su importancia radica en la política industrial, en atender aquella necesidad de protección oficial a lo que adolecen en virtud a lo que determinan debilidades estructurales. La pequeña y mediana empresa tiene como objetivo el estudio de la importancia cada vez mayor en el campo de la economía de las empresas, de las finanzas empresariales. Esto no solo se debe a la importancia de este tipo de empresas, sino que también en términos agregados a las peculiaridades de su competitividad con respecto a las grandes empresas. La complejidad de la realidad de la gran empresa, especialmente en lo concerniente a mercados de capitales, lleva a las finanzas corporativas a una especie de colapso en la producción de teorías. Esta circunstancia favorece al creciente interés de los investigadores por el fenómeno PYME. Como lo mencionábamos anteriormente, dada su importancia cuantitativa en las economías y el agotamiento teórico referente a la gran empresa, tienen como urgencia los investigadores realizar estudios acerca de las empresas de menor dimensión. Y esto es lo que lleva a que ellos se van obligados a adoptar definiciones dogmáticas, generalmente emanadas de organismos oficiales. Particularidades de la valoración de pymes. La valoración de PYME plantea la principal dificultad de no disponer de la referencia de la cotización de sus acciones. También tenemos que su transmisión se produce normalmente por negociación privada, salvo el caso de donaciones, herencias o exposición o expropiación forzada. La incertidumbre que incorporan las estimaciones, especialmente en las nuevas empresas cuya esperanza de vida está dentro de los 5 años. Valoración de empresas de nueva creación. En empresas de nueva creación existe la necesidad legal de contabilizar el patrimonio según el principio de adquisición. Siempre cuando se va a crear una nueva empresa, uno de los principales requerimientos que le solicitan es con qué patrimonio va a empezar su vida jurídica. Las estimaciones que deben efectuar los accionistas actuales y potenciales de las nuevas empresas entrañan, así como en las otras empresas, la dificultad de estimar razonablemente los beneficios futuros. Valoración de empresas familiares. La denominada prima de control, como la plusvalía que tiene una acción por el hecho de formar parte de un pequeño significativo, el concepto de empresa familiar responde a esta idea, es decir, que un negocio se considera de carácter familiar cuando una gran parte del capital está en manos de una o más familias y cuando la acción está asegurada por uno o más miembros de estas familias. A veces los fundadores de empresas deciden transmitir la empresa a llegar a la edad de jubilación para promover su continuidad, previo a su propia limitación vital. En tal caso, se suele llegar a soluciones denominadas familiares, es decir, la capital y el poder serían conservados por las familias del fundador o del propietario actual.
Valoración de las empresas tecnológicas. La valoración de las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, plantean la principal dificultad de no disponer de las referencias de la cotización de sus acciones. Su transmisión se produce normalmente por negociación privada, salvo caso de donación, herencia, expropiación, entradas o salidas de inversores de capital de riesgo, etc. Las pymes y los nuevos mercados de valores. Esto quiere decir que los segundos mercados de valores son aquellos que hacen posible la admisión o cotización de empresas, ya que de otra forma les resultaría difícil acceder a los mercados oficiales debido a los requerimientos de admisión de los mismos. Por el hecho de estar basados en las nuevas tecnologías, este rápido crecimiento de las nuevas empresas admitidas a cotización incorpora también un riesgo económico especialmente alto. Este es el motivo de que se establezca un segmento específico de mercado para este tipo de empresas. Capítulo 17. La valoración y el capital de inversión. Razón de ser del capital riesgo. El interés público de este tipo de operaciones y entidades está en su carácter específico para el PYME. El legislador ha establecido para las entidades del capital riesgo incentivos fiscales a la financiación de entidades que no cotizan en la bolsa de valores, de forma que el mayor riesgo de sus operaciones se compensen con una mayor rentabilidad financiera. El porcentaje de inversión en creación de empresas y en lanzamiento de actividades es muy reducido con respecto a la cantidad invertida en crecimiento empresarial, relevo de entidades y adquisiciones apalancadas. Las acciones de la empresa participadas se valorarán por parte de la entidad inversora en función de las oportunidades de inversión que ocasione la entrada de este nuevo socio. Las posibilidades de financiación se incrementan en una proporción de la aportación en capital, ya que ésta induce un endeudamiento mediante el acceso favorable al crédito bancario o a la colocación de deuda negociable. Las SR no están interesadas en hacerse con el control de la sociedad participada y corrientemente pactan con los vendedores de las acciones la conservación del equipo gestor. La ventaja más inmediata que se puede atribuir al capital riesgo es el aporte de financiación que supone a la empresa financiada la toma de participación por la entidad, en forma de acciones u otros títulos, en unas condiciones de riesgo que otras entidades financieras no estarían dispuestas a asumir. Las ampliaciones de capital o emisiones de deuda subordinada que se hacen necesarias para que entre la SR en la sociedad financiada implican automáticamente una disminución considerable del ratio del endeudamiento, de forma que otros inversores, tales como entidades crediticias, vuelven a tener oportunidades de negocio en la empresa, como por ejemplo en la forma de los préstamos. Clasificación de los operadores del sector. Existen dos tipos básicos de instituciones denominadas legalmente entidades de capital de riesgo, más un tercer tipo de entidad de ICR denominada gestoras y un fenómeno de financiación conjunta denominada consorcio. Como primero tenemos las entidades de capital riesgo. Sociedades de capital riesgo son sociedades mercantiles de carácter financiero con forma de sociedad anónima, especializadas en la adquisición temporal de participaciones en capital de empresas no financieras, cuyos valores no coticen en el primer mercado de las bolsas de valores.
La reciente ley les permite también facilitar los préstamos participativos a dichas empresas y realizar actividades de asesoramiento. De igual modo, pueden conceder otras formas de financiación, pero únicamente a sociedades participadas, a diferencia de lo que sucede con la concesión de préstamos participativos. En las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo, en estas pueden dedicarse a administrar los bienes de los SCR, de ahí que haya cambiado su denominación legal, que era las sociedades gestoras de fondos. Además, se les permite realizar los valores de asesoramiento previstas para las SCR. Consorcio de capital riesgo. Es la confinanciación de un determinado proyecto de inversión por parte de varias sociedades de capital riesgo. Es decir, la participación de forma conjunta de varias SCR en empresas que soliciten su apoyo. Carecen de personalidad jurídica independiente, pero su entidad es reconocida en el derecho comunitario a efectos de ayuda a su actividad. Los principales agentes financieros que participan en estas sociedades y fondos son las entidades financieras privadas y los fondos de pensiones internacionales, seguidos a cierta distancia por los inversores públicos y las entidades no financieras privadas españolas. El fomento de la actividad inversora y la salida a la bolsa. Se entiende, o el capital de riesgo ha sido definido como una actividad especializada tanto en pequeñas como en medianas empresas. También se lo reconoce como que es el colectivo más flexible en momentos de crisis y es la mejor adaptación al reto tecnológico. También se establece que las reservas que generan las pymes suelen ser insuficientes para financiar innovaciones tecnológicas y productivas. Ante la escasez de autofinanciación, la apelación a otros tipos de recursos propios de procedencia externa parece ser una solución bastante deseable, siempre que exista algún ente que esté dispuesto a suscribirlos. A pesar de tratarse de una financiación a largo plazo, tienen la consideración de participación temporal y suelen ser minoritarias. La toma de participación puede realizarse en acciones ordinarias o privilegiadas, obligaciones convertibles, créditos participativos, obligaciones subordinadas o simple deuda. La transferencia de fondos en sí no suele cubrir un gran porcentaje del proyecto que se pretende financiar, pero tiene un trascendental efecto de apalancamiento en la estructura financiera, al facilitar el incremento de financiación ajena, ya que reduce el coeficiente de endeudamiento. Se conoce también que el tipo de financiación que conceden las ICR o indicadores claves del rendimiento se ha clasificado en varias categorías, como es el seed financing o capital semilla, que se aplica a la financiación de la creación de empresas o de proyectos de investigación tecnológica. El Startup Financing es la financiación del desarrollo industrial y comercial de productos y empresas de reciente creación. Expansion Financing es la financiación de los procesos de crecimiento y expansión de las empresas. Replacement o reemplazo consiste en financiar la compra de acciones de una compañía por parte de otras instituciones del capital de riesgo. Y por último, el Buyout Financing, que consiste en financiar a determinados grupos de inversores la realización de operaciones del LBO o Leveraged Buyout. El fondo dotado por el ICO está orientado, entre otras, a operaciones de adquisición de empresas de esta índole, como son las pymes, por parte de los cuadros directivos que, habiéndose desarrollado profesionalmente en ellas, desean tomar las tiendas o riendas del capital. El elemento de riesgo que caracteriza a este tipo de inversiones y da nombre a esta institución ha originado cierta desconfianza semántica, motivada por su denominación. Por otro lado, la empresa naciente no obtiene un gran porcentaje de la financiación otorgada por estas instituciones, en tanto que la reconversión de empresas no parece despertar
el interés de las SR. La ventaja de este medio de financiación, como en general de las instituciones de inversión colectiva, es la diversificación de los riesgos. En cuanto a la consecución de un tratamiento fiscal favorable, los beneficios fiscales que se establecen tras la última modificación de 1999 son los siguientes según la disposición adicional segunda de Ley Primera de 1999 del 5 de enero, reguladora de las entidades de capital de riesgo y de sus sociedades gestoras LSR. Reducción del 99% de la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Segundo, deducciones por dividendos al 100% en el impuesto sobre sociedades. Tercero, exención parcial del 99% de las rentas antes consideradas incrementos de patrimonio que obtengan de la enajenación de acciones y participación en el capital. Y cuarto y último, quedarán exentas del impuesto sobre el valor añadido la gestión de activos y depósitos de las entidades de capital de riesgo, realizadas por instituciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital de riesgo. Dentro del marco jurídico de la fórmula de financiación que se ha tratado anteriormente, se recoge actualmente en la LSR, que entró en vigor el 6 de abril de 1999. Las modificaciones más notables que se incluyen son: se suprime la limitación de participación al 25% por parte de sociedades cotizadas. Las SR son controladas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva pueden actuar como EGFCR. El porcentaje de activos que pueden emplear las SR en préstamos participativos pasa del 15% al 30%, y la inversión inmovilizado del 10% al 20%. La inversión máxima en una misma empresa asciende del 15% al 25%. Finalmente, la lógica actual de este tipo de reformas consiste en no favorecer directamente a las unidades no financieras, sino en establecer ventajas directas para aquellas instituciones, por ejemplo las SR, cuya existencia se supone favorable para la financiación y el desarrollo de las pymes. Por otra parte, no se adopta ninguna definición de pyme ni se remite su conceptualización a la recomendación comunitaria. El tema es la valoración de empresas en dificultades. Las dificultades a las que nos referimos son de tipo económico, es decir, las pérdidas reiteradas. Para la valoración de este tipo de empresas se inventó el modelo de oportunidades de inversión, aunque hay un elemento que este no contempla y que es la urgencia del actual propietario de convertirse en el vendedor. Es decir, que la valoración de empresas es muchas veces utilizada para prevenir errores o amenazas, ya que así podemos aprovechar las oportunidades que se nos están presentando por medio del modelo de puntos fuertes o a veces débiles que puede poseer la empresa o la compañía, y esta se utiliza para una determinada forma más eficiente de ver lo que son los errores de la empresa y así tener un modelo de oportunidades. Los criterios jurídicos. Estos criterios se basan en la ocurrencia o no de procedimiento judicial en la empresa, es decir, que consiste en orientar y dirigir la conducta de lo que es la empresa por medio de las normas y de lo que son las leyes. Los criterios económicos, estos se basan en la situación por la que está pasando la empresa. Aquí podemos clasificar en lo que es su aplicación, ya que podemos dar una concentración en lo que es el mercado o una determinación del mercado relevante y varios indicadores de forma en que se van presentando. Los profesionales de la compra son los que retoman las empresas, ya sea para crear la compañía más o menos potente. Los compradores individuales pueden ser miembros de la compañía
de la propia empresa que compran con el fin de conservar un empleo y realizarse profesionalmente. Es decir, que es totalmente liberal que se tengan que contar con personas que puedan comprar acciones de la compañía o conservarse. Otras empresas de profesión. Pueden ser empresas del grupo o conservadores de acuerdo de la cooperación o incluso también de los clientes o de varios proveedores, ya que así puede servir mucho a lo que es la economía de la empresa, aumentar sus beneficios. Los antiguos accionistas. Esto se trata de que es un papel muy importante cuando no existe un procedimiento judicial, pues conservan el poder de ceder o no. Sin embargo, en caso de una suspensión de pago, la ley concede a los tribunales la posibilidad de vender los títulos o los títulos antiguos. Los órganos judiciales. Desde el momento en que la empresa es declarada en suspensión de pago, los órganos exteriores nombrados por el tribunal se convierten en partes de privilegio. Es decir, que esto puede ser de cualquier norma liberal, porque solo pagarán los que son los accionistas y se van a presentar lo que son sus derechos a suscripción. La dirección de la empresa en ciertas ocasiones puede encontrarse ante dos situaciones. Por un lado, puede deducir la venta de terceros de su propia empresa y por el otro puede decantarse por la adquisición de otras compañías. Es decir, que aquí se va a conocer lo que realmente la empresa va a hacer, o sea, va a ser un proceso a seguir para gestionarse sobre los recursos de la compañía para alcanzar las metas y los objetivos que se tienen mentalizados. Valor y precio de una empresa con pérdidas. Existen casos en los que su valor sea recuperable, o sea, en el caso de quiebra patrimonial jurídicamente declarada y ejecutada, que es donde no procederá la valoración de la empresa como tal, puesto que la misma se disuelve, pero sí la tasación de sus activos normalmente por parte de peritos. También existen otros casos en los que la empresa no tenga otra perspectiva, o sea, otra solución que disolverse, que es donde la valoración tenderá a identificar la posibilidad de que ésta disponga de un patrimonio realizable que sea positivo en términos netos. El descuento por liquidación suele oscilar entre un 30% y un 50%. Hay dos circunstancias que también pueden suponer un descuento sobre el valor teórico de la empresa, las cuales son: la primera circunstancia es que la posible necesidad de liquidez por parte de sus propietarios, y la segunda circunstancia es la consideración de los riesgos y dificultades por parte del comprador, teniendo en cuenta que la empresa en cuestión ha estado acumulando pérdidas y tiene un negocio posiblemente inviable. Hay empresas que son claramente rectificables, es decir, que después de su transmisión pueden seguir funcionando. Para la valoración de estas empresas se estimará el activo neto y la capacidad de la empresa rectificable de generar beneficios. Pero también existen casos en el que el propietario de la empresa tiene un coste hundido inferior al valor actual de las pérdidas. Entonces estará dispuesto a pagar dinero por transmitir la propiedad de su empresa para que no tenga pérdida. Tal es el caso de los accionistas gestores de empresas que tienen déficit patrimonial, los cuales temen que su responsabilidad o su reputación se vea afectada en casos de insolvencia. También puede ser ese accionista una sociedad matriz, ya que temen por la estabilidad de sus propias cotizaciones. Como último tema, tenemos las oportunidades de reestructuración. Estas de aquí consisten en una revisión de la estructura financiera de la empresa, incluyendo las obligaciones a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el capital contable, con el fin de corregir gradualmente la imposibilidad inmediata de cubrir los pagos urgentes. La reorganización se puede llevar a cabo voluntariamente, con la cooperación de los acreedores, de acuerdo con un plan aceptado
por ambas partes. La adquisición de empresas en dificultades requiere normalmente un desembolso en concepto de recapitalización o saneamiento. Esta de aquí consiste en una reorganización de la estructura de capital con el fin de aliviar las cargas del pasivo. A continuación tenemos las ventajas del proceso de reestructuración. En primer punto tenemos la implementación de medidas internas. Ante la crisis, los equipos directivos emprenden con decisión medidas correctoras para aumentar la eficacia de la empresa. El ambiente es propicio para emprender audaces cambios en el organigrama para acometer campañas de reestructuración de costes en general para acabar con malos hábitos implantados. Como siguiente punto tenemos acuerdos entre empresas del sector. Estas pueden tener carácter comercial o técnico. La situación de crisis ofrece una oportunidad para que las empresas reconozcan si existe un exceso de oferta, en cuyo caso lo más juicioso es llevar acuerdos de especialización, abandonando la fabricación de los talleres peor equipados y contratando la producción en los más eficaces. Como tercero y último punto, tenemos la absorción por una empresa solvente, entendiendo como tal una corporación de liquidez, disminución temporal de la cuota de mercado, etc. Con capacidad financiera y de gestión, la situación de crisis presenta a las empresas sanas una oportunidad excepcional para hacerse con el control de otras sociedades que han desbordado su capacidad financiera por problemas. Muchas gracias por su atención.